Días, bienvenidos al devocional. Estamos por terminar esta serie que hemos estado dando, donde hemos estado hablando acerca de la fe. Y hoy vamos a continuar con este tema. En Hebreos 11 nos habla acerca de una lista de hombres que son conocidos como los héroes de la fe. Amén. Y son hombres comunes y corrientes como nosotros, que lo que los hizo extraordinarios precisamente fue su fe, el creerle al Señor. Y dice esa lista, habla de que ellos se hicieron fuertes en batalla, conquistaron reinos, pusieron ejércitos extranjeros en fuga, ¿verdad? Habla de todas las proezas que hicieron. Y todo esto lo hicieron no porque tuvieran superpoderes, no eran los X-Men y tampoco eran los Avengers, ¿verdad? Lo que los hizo extraordinarios fue su fe, fue el que le pudieron creer al Señor. Y dice la palabra en Primera de Pedro 5 del 6 al 10. Primera de Pedro 5 del 6 al 10. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sabes, estos versículos, estas citas son de mis favoritas, me encantan porque siempre he creído y siempre he pensado que este versículo es un plan de guerra. Es un plan de guerra. Es decir, nos habla de cómo vencer al enemigo. Nos habla de cuál es nuestra posición, qué posición debemos de tomar ante cualquier situación, ante cualquier adversidad. Amén. Y déjame te explico por qué. Primero dice que tenemos que humillarnos. Primero habla acerca de humillarnos y humillarte es reconocer que no puedes sin Dios. Eso es humillarte. Humillarte es buscar a Dios, pedir su ayuda. Eso es humillarte. Cuando tú te rindes y decides no hacerlo solo, sino hacerlo con Dios. Y es que a veces podemos pensar que somos muy humildes. A veces podemos pensar que nosotros no somos soberbios. Pero quiero decirte que si tú eres una persona que constantemente está preocupada, que constantemente está ansiosa, entonces seguramente no hay humildad, no te has humillado, porque la ansiedad y la preocupación habla de que tú piensas que tú puedes resolver la situación, de que la situación la vas a resolver en tus fuerzas. Pero humillarse es venir delante del Señor y decirle, yo no puedo, ¿verdad? Que es el punto número 2, porque dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y también dice, echad nuestra ansiedad. Eso es lo que te decía. Cuando hablamos de ansiedad, se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Entonces, al humillarnos,
es cuando echamos nuestra ansiedad en Él. Necesitamos pedirle al Señor y decirle que lo necesitamos. Echar nuestra ansiedad en Él significa poner en sus manos todo lo que nos preocupa, poner en sus manos todo aquello que nos está atormentando y creer que si tú oras, Dios te está escuchando, y creer que si tú oras, Él se va a hacer cargo de la situación, y creer que si tú oras, Él tiene cuidado de ti. Amén. Sí, humillarse, echar nuestra ansiedad sobre Él significa guardar silencio y saber que Él es Dios. Significa suspender nuestros esfuerzos para hacer que las cosas ocurran y permitirle al Señor que muestre su plan. Eso es humillarnos. Cuando yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque cuando yo ya hice lo que es lo que humanamente a mí me corresponde, y entonces le digo, pero yo ya no puedo hacer más. Y yo ya no quiero preocuparme, entonces yo vengo y te pido a ti porque yo sé y reconozco que nadie más puede ayudarme. Y yo sé y reconozco que nadie más lo puede hacer. Entonces yo quito mi mano y dejo que la mano de Dios actúe. Fíjate, una persona contraria a donde no hay humildad hay soberbia. Y cuando hablamos de soberbia es aquella que trata de hacer las cosas por sí mismas, a su manera y no según Dios. Una persona soberbia son las que quieren y procuran cambiarse a sí mismos y ser los que creen que deben ser, en lugar de pedirle al Señor que produzca en ellos los cambios que Él desea que tengan. Amén. Entonces, cuando estoy pasando por situaciones difíciles, cuando estoy pasando por momentos donde hay pruebas, dificultades, donde me siento en medio de una batalla, tengo que ir a ponerme en la posición correcta, en la posición de guerra, tomar la estrategia que Dios me ha dado. Primero, que es ponerme bajo su poderosa mano. ¿Cómo? Humillándome. En ese momento echar toda mi ansiedad sobre de Él, creyendo que Él tiene cuidado de mí. Y dice la palabra, sed sobrios, sed sobrios. Cuando habla de sobriedad, habla de tener dominio propio. Habla de tener dominio sobre los pensamientos, sobre las emociones, sobre la voluntad, de ser prudentes, de no permitir que las situaciones, que las emociones que podamos estar viviendo nos embriaguen y nos hagan hacer cosas que no son la voluntad del Señor. Ser prudentes, ser sensatos, ser razonables. Cuando habla de ser sobrios, dice la palabra en Primera de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De esto habla la sobriedad, de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidad, de prueba, ¿qué sucede con nuestra mente y con nuestros pensamientos? Se disparan, ¿verdad? Y empezamos a pensar en tantas cosas, en lo que en nuestros pensamientos empiezan a traicionarnos y empiezan a decirnos cosas que en lugar de ayudarnos, nos meten nos traen más temor, nos traen más miedo, nos inquietan, nos sacuden, nos quieren salir, quieren que salgamos huyendo, que hagamos cosas imprudentes, ¿verdad? Porque empezamos a pensar no solo en las consecuencias. Bueno, nos vamos hasta el año 2030, ¿verdad? Nos seguimos y lo que va a pasar y entonces y bueno, hasta planeamos nuestro funeral.
sea, tus pensamientos te hacen llegar a ese momento. ¿Qué sucede? No sé si alguna vez te ha pasado que te sientes una bolita, ¿verdad? Y era un grano enterrado y tú ya pensaste que tenías cáncer, ya sacaste la cita con el oncólogo, ya hiciste tu testamento, no sé, luego te metes a buscar en internet y pones los síntomas y a ver qué te dice ahí el doctor Google y ya te hiciste tu receta y bueno, porque así es nuestros pensamientos, se disparan. Y dice la palabra, ciñe los lomos de tu entendimiento, ten dominio sobre tus pensamientos, que no permitas que esto te traicionen, que te hagan hacer cosas locas e imprudentes. Y también habla de velar, dice, y velar. Habla de estar alerta, de no bajar la guardia. Quiero ponerte un ejemplo de cómo perder la batalla. Vamos a ver un ejemplo de cómo se pierde una batalla. Y lo encontramos en Números 13, del 27 al 33, donde, bueno, ni siquiera perdieron, simplemente no la pelearon, porque sucedió esto. Está hablando del pueblo de Israel, cuando ellos iban a reconocer la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Y dice así, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hemos estudiado muchos de estos versículos y esto es un claro ejemplo de cómo perder la batalla, incluso de cómo abandonarla, ni siquiera intentarlo, ¿verdad? Porque dice la palabra que cuando los 2 espías fueron a aquella tierra a examinarla, no lo vieron con los ojos de la fe, porque vieron todo según su parecer, lo que ellos pensaban. Entonces ellos no se humillaron bajo la poderosa mano del Señor, porque ellos decían, nosotros no podemos. Nosotros no podemos. O sea, estaban haciendo menos al Señor. Ni siquiera a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, a pesar de que Dios los había sacado de Egipto, había abierto el mar para ellos, habían visto cómo Dios se levantaba con una columna de fuego en la noche y como una nube en el día, estaban menospreciando el poder del Señor, porque ellos decían, no podemos. Y las fuerzas del Señor, ¿dónde quedaban? ¿Dónde quedaban lo que Dios quería hacer? Ellos simplemente decían, a nuestro parecer, estaban sacando de la jugada al Señor. ¿Cuántas veces sacamos de la jugada a Dios? ¿Cuántas veces le decimos, tú no juegas? ¿Verdad? Yo no voy a poder y no creo que estés en mi equipo. Porque ellos estaban menospreciando al Señor, había soberbia en sus corazones. Fíjate qué tremendo, porque al parecer había humildad. O sea, una persona
que no conoce a Dios o que no conoce estos fundamentos puedan decir, pues es que estaban reconociendo que no podían. Había humildad en ellos. No se sentían los fuertes ni los valientes, pero realmente había soberbia, porque habían dejado fuera de la jugada al Señor. Ellos solitos habían determinado que no podían. Nunca le consultaron, nunca le preguntaron, ¿tú nos vas a ayudar? Dinos cómo le vamos a hacer. Y en Números 14, 1 al 10, habla de todo lo que hicieron, ¿verdad? Dice que toda la congregación, cuando escuchó el informe de los 10 espías, porque solamente 2 habían visto lo contrario, dice que gritaron, que lloraron toda la noche, que se quejaron contra Moisés, que se quejaron contra Aarón y que empezaron a decir una de tonterías. Y es lo que yo te decía. No echaron su ansiedad sobre Dios. No fueron sobrios, ¿verdad? No sujetaron sus pensamientos, no sujetaron sus emociones. Dejaron que la situación los embriagara de tal manera que se empezaron a quejar de Dios y empezaron a pensar que ellos estaban mejor en Egipto, cuando nada que ver, cuando en Egipto ellos habían perdido a sus hijos, ellos eran maltratados, eran humillados, pero no hicieron nada, no se pusieron en la posición correcta. Ellos dejaron que la emoción los embriagara, lloraban, dice que, y realmente parecían ebrios, porque dice que lloraban y que se quejaban amargamente toda la noche. O sea, estaban haciendo un berrinche de aquellos, ¿verdad? De novela, bueno, Televisa se queda corto con el berrinche que estaban haciendo, tan tremendo. Entonces, ¿qué estaban haciendo con su ansiedad, con sus preocupaciones? No le estaban llevando delante al Señor. No estaban sujetando sus pensamientos. Y ¿sabes qué? Pues desafortunadamente ellos se quedaron 40 años en el desierto, porque hicieron todo lo contrario a lo que leímos en Pedro, en Primera de Pedro. Hicieron todo lo contrario, ¿verdad? Y como ya Josué conocía lo que había pasado, él había estado ahí. Entonces, cuando él le tocó conquistar la tierra prometida, él nos dio y dejó un testimonio escrito de cómo se gana una batalla. Dice la palabra en Josué 2, 23 al 24, dice: entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. El informe que ahora traían, Josué ya no envió 2 espías, envió solamente 2. Y el informe que ahora traían los espías era muy diferente al primero. Era un informe que no estaba basado en sus juicios, estaba basado en los juicios de Dios. Era un informe que venía conforme, que hablaba palabras de fe. Era un informe donde ellos estaban creyendo lo que Dios iba a hacer. Yo creo que necesitamos empezar a ver nuestros problemas de esta manera. Empieza a llamar las situaciones que estás pasando, que estás viviendo, con los ojos de la fe. Esto es difícil. Esto es difícil porque no tiene nada que ver con lo que tú estás viendo. No tiene nada que ver con lo que tus sentidos físicos pueden percibir, porque tú puedes ver muchas incapacidades, puedes ver muchas situaciones, muchos límites, puedes ver muchas cosas que te llegan a pensar, no voy a poder, jamás lo voy a lograr. Pero empieza desde ahí. Empieza cambiando tu informe. Empieza viendo las cosas como Dios las ve, empieza creyéndole al Señor. Haz ese ejercicio de fe primero.
los problemas, empieza a hablar de ellos, pero ahora con fe, que te puedas escuchar. Anótalos, escríbelos, escribe las promesas de Dios sobre cada situación y pídele al Señor que te muestre cómo Él ve la situación y empieza a verla de esa manera, porque desde ahí cambian las cosas. Porque desde ahí estás metiendo a Dios en tu jugada, desde ahí te estás humillando bajo su poderosa mano, te estás poniendo bajo su voluntad y le estás diciendo, no es lo que yo veo, no es lo que yo digo, es lo que tú dices, es lo que tú ves. Y entonces Josué armó su plan de guerra, ¿verdad? Y hizo algo que a mí me encanta, porque dice la palabra en Josué 6:10, dice, después de armar su plan de guerra, les dijo, vamos a rodear la ciudad, vamos a dar tantas vueltas, pero les dio una indicación, dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Que Josué ya tenía una experiencia de todo lo que podía hacer o todo lo que podía causar si les daba permiso de hablar. Porque él ya había escuchado cómo se habían quejado, él ya había escuchado cómo habían berreado, cómo habían gritado, cómo habían incluso blasfemado, porque empezaron a decir, estábamos mejor antes, nos iba mejor en Egipto. Él ya conocía el peligro, porque el informe de los 10 espías, cuando ellos empezaron a decir, contagió a todo el pueblo de incredulidad, contagió a todo el pueblo de temor. Y Josué les dijo, ¿saben qué? Ahora no van a hablar. Van a sujetar su entendimiento, van a estar sobrios, porque las palabras negativas que ustedes puedan confesar los pueden embriagar y pueden contagiarlos a los demás, y entonces van a renunciar antes de conquistar. Josué no se arriesgó y los llevó a conquistar la batalla en silencio, en silencio. Y seguramente había muchas dudas en ellos cada vuelta que daban. Y ellos decían, ¿qué onda con Josué? ¿Qué está pasando? Pero no les era permitido hablar. Entonces, por lo tanto, no hubo queja, hubo sobriedad. Y el día que Josué les dijo, ahora sí pueden gritar, ese día gritaron, ese día clamaron y ese día cayeron las murallas. Amén. Fue todo conforme a la voluntad del Señor. Hay una promesa que está en Zacarías 4, del 6 al 7, en la traducción lenguaje actual, que dice, así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente, Zorobabel, y este mensaje es para ti hoy, así que escúchalo y ponle ahí tu nombre. Él te dice, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Y fíjate cómo continúa diciendo. Y no importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios. Tú los derrotarás por completo. Y cuando pongas la piedra principal para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría. Dios ama mucho a Jerusalén. Amén. Dios te entrega la victoria. No se trata de lo poderoso que seas o de lo bueno que seas. Él lo hace porque Él te ama y porque has decidido creerle a Él y porque es su espíritu el que te fortalece. Amén. Listo, familia. Pues vamos a terminar aquí
el devocional. Ahora sí me extendí, ahora sí no los dejé salir temprano al recreo. Vamos a orar. Señor, gracias, papá, gracias, Señor. Padre, te creemos, Señor. Permite que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón. Padre, permite que podamos entender que en medio de las situaciones difíciles necesitamos colocarnos bajo tu poderosa mano. Padre, tú no nos estás diciendo, Señor. Tú no nos estás diciendo que saquemos la espada. Tú no nos estás diciendo que vayamos, que hagamos, que subamos, que bajemos, que tú nos estás pidiendo que nos coloquemos bajo tu poderosa mano. Esa es tu indicación. Que nos humillamos, que echemos toda nuestra ansiedad en ti, que podamos reconocer que no podemos solos, que te necesitamos. Padre, que confiemos en que tú tienes cuidado de nosotros, que confiemos en que la batalla no es nuestra, es tuya, y que tú peleas por nosotros, que nos mantengamos sobrios, alertas, Padre, alertas, orando, buscándote, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestros pensamientos. Que velemos, Señor, que velemos, que seamos perseverantes, que seamos insistentes, que no nos desanimemos, que no entremos en pánico. Padre, tú nos estás pidiendo esto y tú nos estás diciendo que no importa qué tan fuertes seamos, qué tan poderosos que seamos o qué tan poderosos, Señor, sean nuestros enemigos. Podemos confiar en ti. Es por tu espíritu, Padre. Tú lo harás y tú nos entregas la victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias, papá. Te amamos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, Padre, nos ponemos debajo de tu poderosa mano y echamos toda nuestra ansiedad en ti, creyendo que tú tienes cuidado de nosotros. Ahí toma un minuto, ahí donde estás, para declarar sobre la situación que estás pasando, la victoria. Y descansa en Él, porque no se trata de lo que tú puedes hacer, no se trata de tu capacidad, se trata de su capacidad en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy descansamos en ti. Hoy descansamos en ti. Porque aunque nosotros no podamos, tú sí puedes, Señor. Y tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.